Universidad de los Andes, Redes, Juegos y Altruismo. Integrantes: Daniel Sánchez, Nicolás de Alemán, Francisco Borges, Lizeth Lagos, Grupo K y Cosadero Rojo. ¿Qué es? Es un esfuerzo del gobierno colombiano y las FARC en lograr una solución duradera al conflicto armado, esto por medio de diálogos. Ambos agentes presentan ciertos intereses como lo son una reforma agraria, la reparación de víctimas y lo más importante, alcanzar la paz. El sistema está compuesto por 4 agentes interconectados entre sí. Primero está el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Por otro lado está las FARC, dirigidos por Rodrigo Londoño Echeverri. Adicionalmente, se encuentran los agentes reguladores, ya sean otros gobiernos o entidades internacionales. Finalmente, están las víctimas con las cuales todos los demás agentes tienen que ver. Inicialmente, el presidente Juan Manuel Santos estableció que la paz fue diseñada con el fin de hacer el equilibrio entre la justicia y la paz, y que incluso organizaciones de derechos humanos ayudaron a construirla. Para darle un fin al conflicto, no es posible cumplir con las pretensiones máximas de la justicia, ya que es imposible investigar a cada uno de los actores del conflicto armado. Por otro lado, la ONU respalda el proceso de paz y afirma que en varios lugares del mundo ha habido flexibilidad en las normas internacionales que prohíben amnistías e indultos para violaciones graves de los derechos humanos, si existe una urgencia de paz en el país y además si las víctimas quedan satisfechas. Asimismo, es importante recalcar que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo establece la Constitución en el artículo 22. Adicionalmente, como lo dice el numeral 6 del artículo 95, son deberes de la persona y del ciudadano propender al logro y mantenimiento de la paz. Finalmente, en el artículo 189 se establece que corresponde al presidente de la República conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Se estima que el conflicto armado en Colombia ha dejado alrededor de 600.000 personas asesinadas por grupos al margen de la ley y la fuerza pública. Adicional a esto, 3,7 millones de desplazados. A lo largo de la historia han habido 3 procesos fallidos de paz con este grupo armado. Se prevé que en Colombia para el 2015 el presupuesto para la seguridad nacional sea de 28,3 billones de pesos. Esto significa el 13,1% del presupuesto nacional. Uno de los puntos de inflexión en la mesa negociadora es la reforma agraria y la restitución de tierras. Sin embargo, las FARC poseen actualmente el 60% del dominio del negocio del narcotráfico en el país. Pero desmovilizar un grupo tan numeroso como las FARC no es una tarea fácil. Un grupo que cuenta hoy por hoy con 8.000 hombres en sus filas, con 2 o 3 milicianos por cada uno de los anteriores, sumando alrededor de 24.000 personas, además de las 120.000 familias que se benefician del cultivo ilícito en Colombia. El punto de inflexión más importante para la nación se encuentra en la Asociación Colombiana para la Restitución, que tiene vigencia desde el año 2006. Pues si bien esta hoy por hoy recibe 32.000 millones de pesos al año, con la desmovilización de un grupo tan numeroso como las FARC, subiría 164.000 millones de pesos. Y todo esto sería subsidiado un 98% por el Estado. Sin embargo, 2/3 del sector empresarial no desean financiar más las obligaciones del Estado tras un eventual acuerdo, resaltando que todo el proceso aquí descrito tendría para el país un coste total de 25 a 40 billones de pesos. Es importante tomar como referencia otros ejemplos donde se logra la paz por medio de diálogos y negociaciones. Tal es el caso de Nepal, en el cual después de años de enfrentamientos empezó un proceso de paz en el año 2006, el cual está a punto de terminar. En esta guerra contra la guerrilla maoísta resultaron 13.000 muertos y 50.000 desplazados. Actualmente, Nepal pasó de ser una monarquía hinduista a ser una república secular y democrática, en donde se elevó a los maoístas al poder y se abrió un camino a la transformación. La exclusión de la lista gringa, en la cual hasta hoy se encuentra las FARC, es uno de los últimos logros para Nepal. Es importante recalcar que el proceso no ha sido rápido y hasta ahora lleva ya 9 años. Para modelar el sistema como un juego, es importante definir los actores y sus roles. El primer actor es el gobierno, encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Su rol como retomador de las discusiones del diálogo de paz ha sido crucial para el desarrollo del proceso. Adicionalmente, Juan Manuel Santos actúa como cabeza de la delegación por parte del gobierno, designando la comisión que participa en el proceso. El segundo actor es las FARC. Estos están relacionados con el gobierno ya que entre ambos se genera el conflicto. El papel de las FARC como una organización de oposición ha generado la discusión en donde se definieron los puntos de negociación ya mencionados. Es decir, que el rol de las FARC es buscar su participación en el gobierno. Los reguladores internacionales, como tercer actor que aparece en el sistema, tienen un rol de neutralidad y apoyo en el proceso. Es importante recalcar que algunas de estas organizaciones internacionales buscan que no se dé impunidad a los insurgentes. Finalmente, el último actor en dicho sistema son las víctimas. Su rol es fundamental, ya que buscan reparación a los daños causados por los respectivos actores. Dichas víctimas actúan como un agente impulsador de un proceso de justicia y de reparación. Ahora bien, como primera regla se establece el propósito del sistema, en donde su fin último es alcanzar la paz en Colombia. Adicionalmente, se tiene la regla existencial, donde se indican los actores involucrados, como ya se mencionaron anteriormente. Por otro lado, se tiene regulado que los diálogos se dan en un país neutral y son desarrollados por las comisiones pertinentes. Todo lo anterior ayuda a definir la conformación del juego, pero además se tienen las reglas regulativas, con las cuales se busca el buen desarrollo del juego. De aquí sale la determinación de la no amnistía y la implementación del modelo del diálogo como el método para solucionar el conflicto. Para terminar de relacionar el sistema como un juego, es importante recalcar que la estrategia general se basa en la búsqueda del cumplimiento de los puntos de negociación, en donde los actores presentan distintas ofertas para llegar a un acuerdo final. Los cambios en las reglas del juego están ligadas a 5 puntos en concreto. De forma propositiva, consolidar una paz duradera en Colombia. De forma existencial, los actores, el gobierno, las FARC-EP, agentes reguladores y las víctimas. De primera mano, en la acción, el establecimiento de pautas de tiempo para la culminación de los puntos en juego en la mesa negociadora. De forma declarativa, los ciudadanos colombianos que decidirán mediante un referendo si lo pactado se debe cumplir o si por el contrario se debe replantear. En regulativas, la validación de lo acordado se debe dar por medio de la democracia. ¿Cómo se modifica el sistema? El sistema se modifica en la medida en que las víctimas adquieren un papel más protagónico en la mesa negociadora. El grupo de las FARC-EP adquiere poder y fuerza política que pueda contrarrestar al gobierno de una manera legal y que la paz se consolide por el territorio nacional.